Sí, hermanos, sí hay más gigantes. Y entonces debemos de tener cuidado con el otro gigante. Esta porción de la Biblia habla de otro gigante. No es el gigante aquel, hermanos, del capítulo 17. Este gigante es del capítulo 21 de Segunda de Samuel. ¿Y qué vamos a aprender? Bueno, aprendemos, hermanos, que en nuestra vida cristiana van a venir varios gigantes que van a querer destruirnos nuestra vida, que van a querer aplastarnos en la vida cristiana. Pero tenemos que tener cuidado porque, hermanos, los gigantes vienen. Pero esta porción de la Escritura nos ayuda a que estemos, hermanos, motivados, a estar alertas, a no bajar la guardia, a estar siempre, hermanos, despiertos como cristianos que somos. Que un gigante, hermanos, pueda venir. Vemos aquí en esta porción de la Escritura que leímos, hermanos, de segunda de Samuel, capítulo 21, que este gigante por poco mata a David. Por poco mata a David, hermanos. Y entonces nos preguntamos, ¿cuál es la diferencia entre aquel gigante y este gigante? ¿Cuál es la diferencia, hermanos, entre aquel momento de 1 de Samuel capítulo 17 y 2 de Samuel capítulo 21? Sabemos que son dos gigantes diferentes. Y eso hace la pregunta, hermanos, ¿por qué uno fue vencido por David y por qué el segundo está venciendo a David? Y de hecho, en la escritura que acabamos de leer, por poco lo mata. Por poquito lo mata, hermanos. Si nosotros regresamos, hermanos, a 1 de Samuel, en el capítulo 17, para poder entender esto, necesitamos ver lo que hizo David. En el capítulo 16, David, de 1 de Samuel, es ungido rey. ¿Recuerda eso? Él es ungido rey, está rey Saúl, pero él es ungido rey por el profeta, porque Dios ya había desechado a Saúl como rey y se estaba levantando, hermanos, un nuevo rey, y ese fue David. Entonces, en el capítulo 16, hermanos, vemos a David siendo ungido por rey. En el capítulo 17 vemos que hay un encuentro entre los filisteos y Israel, y había, en el versículo 4, dice, salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat. Este Goliat de Gat, hermanos, la palabra de Dios nos habla que era un gigante. Este gigante tenía 6 codos y un palmar de estatura. Era un gigante tremendo, hermanos, y nos dice de qué lugar era, de Gat. Y tenía, hermanos, dice la altura de 6 codos y un palmo. Ahora, hermanos, en el versículo número 8 del capítulo 17, este paladín, este Goliat, estaba retando al pueblo de Israel. Los filisteos estaban formados para batalla e Israel estaba formando para batalla. Pero entonces este hombre salía al frente y lo retaba. Pero dice el versículo 11, oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Tuvieron mucho temor, hermanos, de este hombre, Goliat. David, hermanos, era un pastorcito, un jovencito.
Pero él va, enviado por su padre, en el versículo 17, y les envía a sus hijos que están en la batalla, les envía pan, hermanos, les envía alimento, quesos, para que pudieran tener una fortaleza o comieran, es algo normal. Y vemos que David, hermanos, obedece a su padre y deja las ovejas, y entonces lo vemos en el versículo 23 del capítulo 17. Mientras él hablaba con ellos, he aquí aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó David. David no había oído esas palabras. David, hermanos, vemos que primeramente oye lo que está haciendo, o lo que está haciendo este hombre, hermanos, y luego él comienza a indagar. ¿Por qué ese hombre se para al frente? ¿Por qué no sale el rey, o por qué no salen estos hombres guerreros de Israel? ¿Por qué dejan que blasfemen del nombre de Dios? ¿No hay celo aquí como para defenderlo? Y hermanos, no había un celo por Dios, hermano, en las filas de los filisteos, ni en la vida del rey Saúl, porque se amedrentaban con el gigante. Se amedrentaban, hermanos, con este hombre que salía y peleaba. Cuando nosotros no entendemos el Dios tan grande que tenemos, cuando nosotros, hermanos, no valoramos lo que tenemos, nos hacemos chicos con cualquier gigante que se atraviesa. Nos hacemos pequeños, hermanos, con cualquier obstáculo que se enfrenta, hermanos, como cristianos. Cuando nosotros somos, hermanos, hijos de Dios, y no lo llamo como presunción, sino que tenemos que valorar lo que somos nosotros. Somos hijos de Dios. Y tenemos un potencial tremendo, grande. Pero a veces nos apachurramos cuando un gigante comienza, hermanos, a golpear nuestra casa o a golpear nuestra vida, y nos amedrentamos todos. Nos hacemos chicos, hermanos. David, hermanos, va y oye, primeramente oye, y luego en el versículo, hermanos, número 26, vemos que David comienza a hablar, a preguntar los escuadrones, y comienza a preguntar, hermanos, ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Fíjense cómo está, hermanos, haciendo David. Era un jovencito. Estos son hombres de guerra, varones de guerra. Pero este jovencito, hermanos, viene del campo, viene de cuidar las ovejas, viene de tener una relación con Dios fuerte y estrecha. Viene de una relación y de comunión con Dios grande, hermano. Y eso es lo que la diferencia que podemos nosotros observar en David. David dice, ¿por qué este hombre le está faltando el respeto a nuestro Dios? Muchas veces hay personas o familiares alrededor nuestro que le faltan el respeto a nuestro Dios, y nosotros no decimos algo. Nos quedamos calladitos, porque no queremos ofender a las personas, porque no queremos ofender a los hermanos, porque no queremos, hermanos, nosotros debemos de hablarse en serio cuando hablamos de Dios. Y debemos de tapar en la boca a aquel que habla mal de Dios siempre. Siempre. Debe de ser celoso con las cosas de Dios usted, hermano. Debemos de hablarlo, hermano. De no hacernos pequeños.
Este hombre, este jovencito, hermanos, oyó y dijo, ¿quién es este que está saliendo a hablar contra los escuadrones del Dios viviente? Y luego en el 28, hermanos, del capítulo 17 de Primera de Samuel, hermano, espero que me vaya siguiendo ahí. En el versículo 28 encontramos obstáculos. Obviamente, hermanos, cuando uno quiere servir a Dios va a encontrar obstáculos. Cuando uno quiere defender los valores de Dios va a encontrar obstáculos. Cuando uno quiere hablar con la verdad y otros con mentira, va a encontrar obstáculos. Siempre va a encontrar obstáculos por servir a Dios. Porque el mundo sirve las cosas contrarias a Dios. Pero va a encontrar obstáculos cuando usted quiere servir a Dios de la forma correcta, de la forma, hablar con la verdad. Y hermanos, David, hermanos, está hablando. Y luego Eliab. Aquí es el obstáculo que tiene David. Eliab menosprecia a su hermano. Eliab, hermanos, dice, tú eres un metichón. Nada más estás aquí para ver qué. En primer lugar, no estaba ahí para ver qué. Había sido enviado por su padre, llevarle alimento y llevarles a la línea de batalla ese alimento para fortalecerlos. Pero hermanos, a veces en los obstáculos la gente te va a despreciar. ¿Quién eres tú para que me corrijas? ¿Quién eres tú para que me llame la atención? ¿Quién eres tú? Y hermano, Eliab era un obstáculo ahí. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Por qué vienes a esta batalla? No es que estuviera preocupado por él, hermanos, porque en el versículo 28 le vemos que dice, yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón. Le está diciendo, hermanos, Eliab a David. Él ya había sido ungido rey en el capítulo anterior, pero Eliab, hermanos, está tratando de ver eso. Versículo 30, hermano. ¿Qué hizo David con el obstáculo? Lo ignoró. Lo ignoró, hermanos. No valía la pena pelear con ese obstáculo. No era la pelea con ese obstáculo. Eliab no entendía, hermanos, lo que Dios estaba haciendo. Y en el versículo 30, hermanos, David siguió preguntando y le dijeron lo mismo. Y le llevan las palabras, hermanos, de David al rey Saúl. Entonces, hermanos, al llevar las palabras, le dijeron, hay alguien que dice que puede pelear contra ese gigante. Pero ese alguien es un muchachito. Ese alguien no es un hombre de guerra. Ese alguien es un jovencito sin experiencia de guerra. Ni armadura trae. Y hermanos, en el versículo 32 dice, y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Fíjense las palabras de ese muchachito, hermanos. Le dice, no desmaye tu corazón. No sé cuál sea la razón por la cual no lo enfrentan, pero no desmaye tu corazón. Yo voy a pelear contra ese gigante. Y hermanos, este hombre, versículo 32, 33, entonces Saúl, hermanos, le respondió a David,
No podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres un muchacho. Ya había inventado el obstáculo, hermanos, de su hermano. Ahora, hermanos, viene la duda. Tú no vas a poder. Tú eres un muchacho y él es un gigante. Tú no sabes de guerra y él es hombre de guerra desde pequeño. Tú no estás preparado, pero él sí está preparado. Y hermanos, en el versículo 33 encontramos la duda sobre David. Y esa duda, hermanos, sobre David es por parte de Saúl. Es por parte del rey. Entonces era una duda muy importante. Era una duda, hermanos, que se consideraba para tomarla en cuenta. Versículo 34, hermano. Fíjense, hermanos, las cartas de David, que es, creo yo, que es la diferencia entre este gigante y el gigante de segunda de Samuel. Las cartas, hermanos, de David. Versículo 35. Pero 34, hermanos. ¿Lo tienen? David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, yo salía tras él y lo hería. Y le dice, hermanos, mira Saúl, yo lo que hago, es cierto, no tengo experiencia de guerra. Yo soy pastor. Pero cuando un león o un oso agarraba una de las ovejitas de nuestro padre, yo iba y se las quitaba de la boca. Es decir, peleaba contra el oso. Hermano, peleaba contra, hermanos, el león. Y mire que un oso y un león son animales feroces, hermano. Pero David, hermano, sabía cómo pelear. Sabía cómo quitarle de la boca el corderito o la oveja que había que proteger. Pero no solamente le dice eso. Le dice David al rey, pero si el león o el oso se volvían contra mí, mire la misericordia de David también, hermano. Lo que hacía David nada más era rescatar el animalito, rescatar la oveja de la boca del león o del oso. Pero dice, cuando un animalito, cuando un oso o un león se volvía contra mí, o sea, ya la pelea cambiaba. Ya era a matar a David. ¿Qué hacía David? David los mataba. Si cuando le quitaban la oveja, el león y el oso huían, los dejaba libres. Pero cuando se volvían contra él ya se defendía y los mataba. Qué tremendo, hermanos, es este hombre, David. Luchaba contra león o contra oso. Y hermanos, versículo 36. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos. David dijo, yo voy a pelear contra este. No es nada, Saúl. Este incircunciso va a caer rápido. He peleado contra animales más fuertes que él. Pero vean, hermanos, lo que sigue ahí. Vean dónde estaba el poder de David. Añadió David. Esto que añade David, hermanos,
es el poder de David. Primero le dice, pero no le dice como para que lo exalten. No le dice así como para que le aplaudan, no. Nada más le está describiendo las cartas por las cuales él se avienta a pelear contra el filisteo. Pero aquí está la razón de su poder. Versículo 37. Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve, y Jehová esté contigo. Vean la razón de su poder. David sabía que tenía que enfrentar a leones y osos. Y tal vez tenía miedo, pero sabía que tenía que enfrentar para cuidar las ovejas. Para eso lo habían puesto ahí. Pero si león y el oso los atacaba, hermanos, él los mataba. Pero la fuerza y el poder de David, él reconoce que depende de Dios. Los gigantes, hermanos, se vencen teniendo acción, sí, y enfrentándolos, sí, pero enfrentándolos en el poder de Dios. ¿Había habilidad en David? Seguramente. ¿Había fuerza en David? Seguramente, hermano. Pero David dice, Jehová, que me ha librado de la garra del león, ¿quién es el que lo libra? Cuando estás haciendo lo bueno y peleas contra el gigante, estás dependiendo de Dios. Pero la clave es que él sabía que estaba en comunión con Dios, hermanos, y dice, él me ha librado del león, él me ha librado del oso, y él me va a librar también con una confianza de que él lo iba a librar del filisteo. ¿Cómo sabe eso? Preguntémonos, hermano, ¿cómo llega a saber eso David? Por la comunión que tiene con él, por la comunión que tiene con Dios. Y hermanos, ustedes conocen lo que sigue, hermanos. Agarra 5 piedras David, se las pone en su mochila, agarra su onda, hermano, y va y agarra una piedra y ¡pum! Le pega al gigante y lo tumba. Y luego corre, hermanos, y le corta la cabeza al gigante. Y lo vence. Y el pueblo de Israel se anima y comienza la batalla y persiguen a los filisteos. Pasemos al siguiente gigante. Porque si no entendemos esto, hermano, el siguiente gigante no lo entendemos. El siguiente gigante, hermanos, lo tenemos en el capítulo 21 de 2 de Samuel. ¿Lo tienen? Versículo 15, hermanos. Del versículo 1 al versículo 14, hermanos, sucedió algo. Había hambre en Israel, había un problema en Israel. Hermanos, había hambre y David, hermanos, consulta a Dios y le dice, Señor, ¿qué está pasando? ¿Por qué hay hambre en el pueblo tuyo? Y el Señor le dice algo, hermano. Le dice algo. Hay un problema, David. Y el problema es con los gabonitas, que prometimos cuidarlos y Saúl, en su locura, no lo hizo. Fíjese, hermano, cómo son los detalles de que a veces no entendemos por qué en nuestra casa hay tanto problema, tanto problema, tanto problema, tanto problema. Es porque hay pecado. Y tenemos que ponernos a cuentas con Dios y decir, Señor, ¿por qué nosotros
ya nos llovió, ya volvió a llover otra vez y nos sigue lloviendo y lloviendo y lloviendo. No estoy hablando de la lluvia esta, estoy hablando de los problemas que vienen a nuestra vida, a veces en nuestra casa, y no entendemos por qué tantos problemas, porque tenemos pecado, hermano. Hay pecado, le dice Dios a David, porque estamos en hambruna. ¿Qué está pasando, Dios? Dice, hay un problema que hemos olvidado. Los gabonitas tenían que estar con nosotros y nosotros los íbamos a cuidar, a proteger, pero Saúl no lo protegió. ¿Y qué hizo David? Lo recto. Va con los gabonitas y le dice, ¿cómo nos podemos poner a cuenta? ¿Cómo nos podemos poner a cuenta entre ustedes y nosotros? ¿Qué hago para estar a cuenta? Hablar y estar bien a cuenta. Le dicen, bueno, mira, danos unos hijos de ese hombre. Los vamos a matar. Porque ellos hicieron lo malo contra nosotros. ¿Y qué hizo David? Se los dio. ¿Y qué hicieron los gabonitas? Los mataron. La justicia de Dios, hermano. La justicia de Dios. Para arreglar un problema que estaba pendiente ahí. Para arreglar un problema, hermanos, que estaba pendiente ahí, hermano. Después de ese contexto, hermanos, entramos al versículo 15. Y nada más brinca así de tema, hermanos. Y ahora estamos con el segundo gigante. Dice el versículo 15, volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel. Otra vez, hermanos, guerra contra los filisteos. Otra vez Israel. Pero ya han pasado años. Ya han pasado años. David ya es rey. David había tenido muchas victorias. David había aprendido, hermanos, a caminar con Dios. David había aprendido a preguntarle a Dios, ¿debo de ir? ¿No debo de ir? ¿Debo de salir a pelear? ¿No debo de pelear? ¿Debo de quedarme quieto o debo de actuar? David consultaba y preguntaba a Dios continuamente, hermano. Pero aquí, en esta guerra, vemos, hermanos, que volvieron a estar en guerra los filisteos, y dice la palabra de Dios, y descendió David y sus siervos con él, y pelearon con los filisteos, y David se cansó. Y cuando, hermanos, se cansa David, dice versículo 16, y Esbibenob, uno de los descendientes de los gigantes. Había más gigantes, hermanos. Había más gigantes. ¿Se acuerda que cuando vimos en el capítulo 17 de 1 de Samuel, David agarró 5 piedras? No agarró una ni dos, agarró 5 piedras. Seguramente que estos gigantes eran una familia. Y David sabía de la familia de los gigantes. Dice, por si me sale otro, también le doy. Uno es el oso y otro es el león y también le doy. Pero no salió. Pero aquí vemos, hermanos, a Esbibenob, que es uno de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 ciclos de bronce, y quien estaba ceñido, hermanos, con una espada nueva, trató de matar a David. Este gigante, si lo compara con el gigante Goliat, no es tan grande como Goliat, porque la espada de Goliat pesaba entre 600 y la de este pesaba 300. Entonces el tamaño, hermanos, era mayor Goliat que este gigante, pero era un gigante también. Y este gigante, hermanos, cuando lo ve cansado, dice en la Biblia, y quien estaba ceñido con una espada nueva,
trató de matar a David. Trató de matar a David. Es decir, este gigante venció a David. ¿Por qué un gigante gana a David y por qué un gigante lo vence? Y no me diga que es por la edad, porque si fuera por la edad, él como pequeño no hubiera podido con el gigante aquel. Ahora es lo contrario. Ahora él es grande. Ahora él está en la guerra. Ahora él ha salido a pelear. Ahora él sabe ponerse un escudo, sabe ponerse un equipo de pelea. Pero la diferencia está en que no consultó a Dios. La diferencia está, hermanos, en que no le preguntó a Dios. Vinieron los filisteos y agarró a su gente y ahora dijo, ¿por qué, hermanos? A veces, hermanos, como cristianos nos puede pasar esto que le está pasando a David. Hemos tenido victoria en un caso, hemos tenido victoria en otro problema, hemos tenido victoria. ¡Ay! Se nos vino un gigante tremendo, pero gloria a Dios, lo vencimos. Muy bien. Pero recuerda que hay más gigantes. Y no debes de bajar la guardia. Porque un gigante, el próximo que venga, te puede tumbar y destruir tu vida espiritual. Es por eso, hermanos, que David, hermanos, descuida su relación con Dios. Su dependencia y su fuerza estaba en Dios. No era porque era pequeño y acá porque era grande, hermanos, y se cansó. Porque la instrucción de Dios hubiera sido la correcta. Pero aprendemos también, hermanos, que debemos de estar listos y preparados porque los gigantes existen y pueden presentarse otra vez en nuestra vida. No debemos de confiarnos porque vencimos un gigante o porque tuvimos victoria en esta enfermedad o porque tuvimos victoria en este problema, porque tuvimos victoria en este caso. Dios está siempre con nosotros. Si tú no estás con Él continuamente, no está siempre Él contigo. Debe de haber una comunión continua delante de Él y tú con Dios, hermano. Oh, a mí me chocan las personas que dicen, oh, en el pasado nosotros hacíamos esto, hacíamos aquello, y ahora, ¿por qué no lo haces? No, porque claro que puedes. No, es que en el pasado hacíamos, ¿por qué no lo haces hoy? Es el mismo Dios de ayer, es el mismo Dios que hay hoy. Pero estamos como David, no hombre, yo cuando maté a un gigante y nada más de un solo tiro, con una sola piedra, y ahí estaba, lo maté, mira quién soy yo. ¡Ja! Al rato viene el gigante y te aplasta. Al rato viene otro gigante y te tumba. Al rato viene otro gigante y luego estamos desesperados porque, pero si tú habías vencido ya gigantes, precisamente porque esa porción de la palabra, hermano, nos enseña que hay más gigantes y que tenemos que tener cuidado. Ahora, hermano, mire el versículo 17. Mas Abisaí, qué bueno que hay un Abisaí, hermano. Qué bueno que hay un Abisaí. Hijo de Sarvia, llegó en su ayuda. Él era pariente de David, hermanos. E hirió al filisteo y lo mató. Ay, ¿cómo es que Abisaí sabía matar a los filisteos, a los gigantes? Porque ya un hombre había hecho ese camino, hermano. Fíjese, hermano, cómo un hombre que hace camino de fe, se pueden matar los gigantes, se pueden matar los gigantes. Atrás de nosotros van a venir jóvenes, señoritas, que van a decir, se puede hacer esto, se puede hacer aquello, se puede hacer.
porque ya hubo un hombre, una mujer de camino de fe, hermanos, que caminó en fe en Dios y pudo hacer esas grandes cosas. Dice, también ese hermano lo hizo, también aquella hermana me acuerdo que lo hizo. Entonces viene una bola de muchachitos cristianos allá y muchachitas cristianas que están viendo cómo actúa Dios en las personas que están ungidas por Él, cómo actúa Dios y están aprendiendo y los muchachitos están aprendiendo. ¡Ah! Ahí está el secreto. ¡Ah! Ahí está el poder. ¡Ah! Hermano, viene Abisaí y mata al gigante. ¿Por qué no le tuvo miedo? Porque ya había muerto gigantes, hermano. Y este Abisaí, dice la Biblia, hermano, llegó en su ayuda e hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron diciendo, nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que apague la lámpara de Israel. Fueron prudentes, hermanos, y le dijeron, ¿sabes qué, David? Tú ya no vas a salir con nosotros. Te vas a quedar allá. Dios contigo y tú con Dios, y nosotros vamos a la guerra. Tú nos dices lo que hacemos, porque la lámpara era por medio de David. Dice, mejor te aguantamos aquí y tú nos dices qué hay que hacer. Sabiduría, hermanos, sabiduría, siempre tiene que tener sabiduría en cristiano. Dejarse ayudar, hermanos. A veces somos tercos nosotros y no dejamos que los jovencitos nos ayuden. Hermanos, Abisaí era joven y ese hombre mató al gigante. No solamente eso, hermano, sino que, mire, Goliat de Gat tuvo a David que lo mató. Y de Benob tuvo a Abisaí. Asap, ahí hay otro gigante, le tuvo a Sibeca. A Goliat, Geteo, le tuvo a Elanán. Al gigante de 24 dedos que aparece también allí, hermanos, le tuvo a Jonatán, el hermano de David. Salieron más gigantes, hermanos, salieron 5 gigantes. Da la casualidad que David agarró nada más 5 piedras. ¿Será porque él sabía eso? No lo sabemos, todo lo que puede hacer es especulación. Pero hermanos, para cada gigante hay uno que lo destruyó, hay uno que lo venció, hay uno que lo derrotó. Hermanos, y en esa porción de la escritura, si usted sigue leyendo del versículo 18 hasta el versículo 22, va a encontrar esos otros gigantes que fueron vencidos y quién los venció. Termino con esto, hermano. Cuidado. Hay otros gigantes, hermano. No te confíes. No bajes la guardia. No digas, bueno, tenemos mucho ya tiempo en la iglesia. ¿Qué nos pueden hacer el enemigo? Te puede tumbar. Te puede destruir. No, pues estoy sirviendo a Dios. David servía a Dios. David tenía comunión. Te conté el contexto. Le pregunta a Dios, David a Dios, ¿por qué tenemos tanta hambre aquí en el pueblo? ¿Qué está pasando? Dice, es que hay pecado. Tienes que curar eso. Y tuvieron que curar eso, hermano. David tenía comunión. Pero no podemos dejar que los éxitos del pasado te duerman y pienses que a ti no te va a pasar nada. A ti ya no te va a tumbar nada. Hermano, eso es un gran error. Por poquito matan a David si no fuera por la ayuda de Abisaí.
Abisaí es un ejemplo de ayuda. Abisaí, hermanos, es un instrumento para ayudarnos a nosotros a tomar nuestro lugar. ¿Qué pasó, hermanos? David se queda atrás ahora y el ejército sale a pelear. Tenemos que tener sabiduría. No a todas puedes ir tú. No a todas puedes salir a pelear. Hay que pedir ayuda. Hay que pedir ayuda, hermanos. Y entonces Dios envía ayuda para que el siguiente gigante no te venza. Salió él y lo mató. Y gloria a Dios por eso. ¿Qué hubiera pasado si no sale Abisaí? Si no se da cuenta Abisaí, lo hubiera matado. Lo hubiera matado. Pero la misericordia de Dios lo protegió y lo guardó. Así que, hermano, tengamos cuidado. Hay otros gigantes que hay que vencer. En nuestra vida cristiana, vendrán otros gigantes. Llámale problema, llámale enfermedad, llámale obstáculo o como le llames. Hay gigantes que quieren destruirte. Vamos a orar. Cuidado con el otro gigante. Tal vez tú has sido un vencedor de gigantes. Has vencido este reto, aquel reto fuerte, un problema tremendo. Y con la ayuda de Dios aprendiste a confiar en Él y a depender de Él y lo venciste. Dios te dio esa victoria. Pero tal vez estás enfrentando otro gigante. Aquí está el altar, hermano. Hermana, aquí está el altar. No te confíes. No pienses que porque estás haciendo esto, aquello para la gloria de Dios, a ti no te puede pasar. O a ti ya no te puede alcanzar un gigante. Vienen gigantes a nuestra vida y hay que pelear. Y otros hay que pelear con sabiduría. Hay que pedir ayuda, saber tener ayuda. Abisaí es un ejemplo de ayuda, de bendición para David. Dios envía ayuda de un lado por otro lado. No la desprecies. Tal vez ese gigante que viene otra vez quiere tumbarte, quiere destruirte, quiere matarte, espiritualmente hablando. Confía en Dios. Observa el primer caso del gigante Goliat. Observa el comportamiento de David antes de enfrentar a ese gigante. Y observa el comportamiento de David antes de enfrentar al segundo gigante. Son muy diferentes. Muy diferentes. No pierdas de vista el primero. Sigue dependiendo de Dios.
Sigue orando a Dios. Sigue metiéndote con Dios en oración, en ayuno. Sigue consultando su palabra y escudriñando su palabra más y más. No pienses que ya la hiciste. No pienses que ya es suficiente esta entrega o esta consagración con Dios. Hay algo más. Hay algo más siempre. Los gigantes se pueden vencer. En esta porción de Segunda de Samuel aparecen más gigantes vencidos y se da el nombre de quien lo venció. Aprendieron a vencer gigantes porque hubo un joven que dependía de Dios, que confiaba en Dios y que tenía un celo grande de Dios, que les mostró a las siguientes generaciones que los gigantes pueden vencerse. Están ahí para darle la gloria a Dios. Un gigante puede vencerse con la ayuda y la protección de Dios. Clama a Dios, hermano, hermana, contra ese gigante y sigue tomando fuerza de la fuerza de Dios. No confíes en la tuya, ni creas que porque tienes ya victorias es suficiente. No confíes en tu fuerza.